La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Queridos amigos, bienvenidos de vuelta a este taller de creación para guitarra solista, organizado por el Ministerio de Cultura de Colombia, la Corporación Cultural Minerva, en dirección del maestro Javier Márquez y a cargo de este servidor, Carlos Mario Muñoz, la guitarra negra para ustedes. Vamos a hablar de arreglos, de por qué considero yo que es importante un arreglo, cuáles son las pautas básicas sobre las cuales podemos formarnos un punto de partida para poder crear, cuáles son las finalidades de un arreglo, por qué hacer un arreglo. En primera instancia, tengo que decir que viendo los procesos históricos de la guitarra en países como Argentina, como en Uruguay, como en Brasil, donde por cada música popular que hay que no es original para guitarra, hay 10 versiones para guitarra sola. Digamos que al ver esto, yo quise apuntarle un poco a ese lado aquí en Colombia, dándome cuenta de que si bien había mucho repertorio para guitarra solista en cuanto a composición, en la parte de adaptación, de arreglos, de transcripción, tenemos todavía muchísimo por hacer. Y no es un secreto que por diferentes cuestiones y contextos culturales, por los diferentes hechos que hemos vivido a lo largo de nuestros últimos 180 años, pues nos hemos visto un poco relegados en ese sentido. Si nos ponemos a comparar nuestro proceso histórico con estos países. Ver, por ejemplo, que en la Argentina ya hacia el año 1820-1830 había maestros de guitarra clásica eh, dando sus clases con sus alumnos. Ver, por ejemplo, que José de San Martín, el libertador del sur, fue estudiante de Fernando Sori, que en los ratos libres le tocaba música de guitarra sola a los soldados, los campesinos. Ver cómo la guitarra se extendió de una manera tan amplia y tan popular allá, y ver cómo la gente conecta tanto con el instrumento que lo hace parte de su identidad, me llevó a pensar a mí en la posibilidad de que aquí se lograra algo de una manera, digamos, parecida, no igual porque pues es mucho tiempo ya que no queda, pero hay mucho por hacer. Básicamente aquí la guitarra siempre se vio como un instrumento dentro del contexto popular de muy bajo calado y dentro del contexto clásico como algo muy elitista, es decir, había una brecha bastante grande entre las dos cosas, entre las dos vertientes. Y la gente del común, la gente común y corriente, la gente que anda por ahí, difícilmente conoce música para guitarra sola porque esa misma brecha no ha permitido que se extienda el instrumento a públicos mucho más abiertos, no necesariamente tan conocedores, pero sí con los oídos muy dispuestos a cualquier sorpresa que nosotros como artistas podamos darle. Finalmente la utilidad del arreglo es que al llegar al público nosotros podamos crear una cultura de instrumento, de amor al instrumento, de que la gente se identifique con nosotros, que el público crezca. ¿Y por qué es importante que el público crezca? Porque nosotros como artistas vivimos del público. El público es el que nos da a nosotros el sustento. El público es el que va a vernos, el público es el que escucha y consume nuestra música. Hay que verlo de esa manera también, no necesariamente
pensar en que hacemos esto por amor al arte, lo cual es completamente válido. De hecho, los que dedicamos nuestra vida a esto, pues lo pensamos principalmente así, pero hay que crear un equilibrio entre eso y entre vender lo que hacemos. Por supuesto que no es la idea hacer cosas simplemente para vender, pero hay que tratar de crear, como les digo, un balance entre ambas cosas para que podamos conectarnos con nosotros mismos y con el público a través de la música que hacemos. Si el público de guitarra crece, creo que va a ser gracias a los arreglos que nosotros como guitarristas hagamos. Y por supuesto, creo que en un plano adyacente está la composición. Pero bueno, lo bonito es ver a la gente cuando escucha una música tradicional, popular, que jamás ha escuchado en la guitarra solista, ver cómo el instrumento tiene tantas posibilidades, permitirle conocer de qué manera vivimos la música nosotros los guitarristas, es una manera de aportarle a la sociedad, creo yo. Entonces, bueno, inicialmente vamos a hablar de lo que es un arreglo y cuáles son sus diferentes derivaciones. Un arreglo es básicamente llevar cualquier música que no sea original para guitarra sola al formato de guitarra solista, ya sea de otro instrumento solista, ya sea de un formato de guitarra con voz, ya sea en formato de orquesta, ya sea en formato de piano solista, del formato pues que sea. Y el arreglo, vamos a decir que tiene tres derivaciones que es muy importante tener presentes y tenerlas muy claras. La primera es la transcripción. La transcripción es básicamente cuando yo pongo todas y cada una de las notas con detalle de otro instrumento similar a la guitarra, como puede ser el laúd, como puede ser el tiple, como puede ser cualquier instrumento de diapasón, y tratando de respetar al máximo las cualidades originales de esa música que se creó pues para otro instrumento. Esto se ve mucho, por supuesto, pues con la música del barroco, con todo lo que se compuso para laúd, ya sea lo que hizo Johann Sebastian Bach, ya sea lo que hizo Sylvius Leopold-Weiss, que creo que como conocedores de la guitarra clásica sabemos de qué estamos hablando, y en general de cualquier instrumento cuyos registros, cuyas alturas sean similares a las de la guitarra. Ahí es donde se habla básicamente de coger y poner lo que está en esos formatos y pasarlos a la guitarra tal cual como están. Lo único que va a cambiar es, digamos, el timbre. Entonces, una transcripción es poner detalladamente, nota por nota, en el instrumento. Bueno, la adaptación. ¿Qué es una adaptación? Es cuando yo tomo música de piano, por ejemplo, cojo una sonata de Beethoven o cojo un nocturno de Chopin, o puedo coger una canción X de cualquier estilo, de cualquier época, puedo coger una salsa, puedo coger, no sé, un tango, cualquier música, y la llevo a la guitarra. Es poner todo eso en el instrumento. Un formato de guitarra con voz, un formato de saxofón con acompañamiento de piano, mejor dicho, cualquier otro formato que sea diferente de la guitarra y llevarlo al instrumento. Eso es una adaptación. Entonces, la adaptación, por supuesto, tiene sus condiciones. Como bien sabemos, todos los instrumentos tienen sus cualidades expresivas, técnicas, que difieren de por sí. Y es tratar de ver cómo nosotros imitamos eso con el instrumento. Ya sea el melisma de la voz, ya sea, por ejemplo, el fraseo de la flauta, tratar de imitar el sonido del contrabajo. Es decir, encontrar la manera de acercarnos lo más que podamos a esa idea. No solamente desde el concepto armónico melódico, sino tímbrico también. Mejor dicho, encontrar en nuestro instrumento la manera de acercarnos de la manera más próxima a esas ideas musicales que originalmente son ajenas a la guitarra. Lógicamente hay cosas que se pueden hacer en el piano, por ejemplo, que en la guitarra no se puede, pero
También hay cosas que se pueden hacer en la guitarra que en el piano no se van a poder. Por ejemplo, si yo hago esto, entonces me estoy dando cuenta de que puedo hacer un glissando, un vibrato, de que puedo manejar ciertas intenciones que en el piano no se pueden hacer, porque obviamente el manejo mecánico del instrumento es diferente. Pero digamos que es tratar como de encontrar un balance entre ambas cosas y hacer que la música funcione al final. Yo tuve la oportunidad de transcribir, entre otras cosas, música del maestro Eddie Martínez, pianista, que tuvo, digamos, bastante que hacer en la Fania. Y ya, digamos, en la última etapa creativa de su vida, aunque él todavía está vivo, quiso componer para piano solista. Y un guitarrista que es muy de mi aprecio, chileno, Andrés Apico, me pidió a través del maestro de Martínez que transcribiéramos esta música de piano a guitarra sola. Entonces ahí el reto era, por ejemplo, comprimir el registro, las notas que sonaban muy alto, bajarlas una octava, las que sonaban muy bajo, ponerlas una octava más arriba. Las notas adicionales, porque ya sabemos que cuando uno tiene un instrumento como el piano, pues tiene la posibilidad de tocar más de 6 notas al tiempo. Eso no pasa en la guitarra, entonces esas notas adicionales tiene uno que saber reemplazarlas, porque no las va a poder tocar todas. Y es tratando de tener el sentido y la sensibilidad para identificar cuáles de esas notas, sobre todo las notas intermedias, porque por supuesto la melodía uno tiene que cuidarla al máximo posible, los bajos, pero sobre todo las notas intermedias, tratar de ver cuáles son las más relevantes, las que le dan un sentido especial al acorde que esté sonando, esas notas que lleven una conducción de un contrapunto, todo esto. Es decir, las que hagan que ese sonido en ese momento funcione de esa manera. Y voy a tener que sacar otras pues que de pronto están más como de relleno o que simplemente están ahí sonando porque el compositor no estaba tan consciente de ponerlas o yo qué sé. Digamos que en síntesis es tratar de acomodar lo que no es del instrumento al instrumento. Eso es una adaptación. Ahora, un arreglo compositivo es cuando yo tomo una música que no es original para el instrumento, la adapto, pero además de eso yo le pongo lo mío, digámoslo así. Eso se ve desde hace mucho tiempo con los formatos de temas con variaciones, por ejemplo, las variaciones sobre un tema de Mozart, las variaciones sobre un tema de Fernando Sor, que son música muy útil a la hora de informarnos sobre cómo hacer arreglos, cómo jugar, cómo recrear una melodía o un motivo o una progresión armónica de diferentes maneras. Yo a todos los guitarristas que quieran hacer arreglos les recomiendo muchísimo que escuchen estas músicas, que vayan a las variaciones, porque ahí van a encontrar muchas ideas de cómo jugar con un motivo. Entonces, esa es una manera de hacer arreglo compositivo. Otra manera de hacer arreglo compositivo es cuando yo tomo diferentes estilos de música, que es particularmente lo que yo hago, y trato de crear algo para guitarra sola diferente a lo que se ha establecido o a lo que ya ha sonado. Entonces ahí uno recurre pues a diferentes géneros como el jazz, como el flamenco, y no solamente géneros guitarrísticos, sino música en general. Entonces es como ir a tomar esa información y ponerla en el instrumento con lo de uno, pero obviamente con la idea de una melodía de un tema que es de otro compositor. Por ejemplo, yo tocaba al principio Fiesta en Corraleja de Rubén Darío Salcedo, que es un tema muy popular de la costa caribe colombiana, de la sabana. Y luego obviamente de tocar la melodía y de tocar el motivo original del tema, pues tuve que ponerle mucho más de mi parte para poder
cumplir con el desarrollo que yo sentía que el tema me estaba pidiendo. Entonces tuve que componer diferentes cosas alrededor del tema como tal. Entonces es un arreglo compositivo. Entonces, en síntesis, el arreglo se deriva en transcripción, adaptación y arreglo compositivo. Cada quien puede abordar una de estas líneas como bien le parezca, como bien considere que necesita hacerlo para que su música o su idea trascienda. Muy bien, entonces, entrando en materia cada vez más, digamos que cuando yo voy a hacer un arreglo, tengo que tener el sentido musical hacia el instrumento dividido de tres formas, que ya seguramente conocemos: melódicamente, armónicamente y el sentido del bajo. Cuando hablo de la melodía, hablo de comprender el discurso melódico, lo que está diciendo la melodía, y como estoy tomando una melodía que es de otra música, que no es de mi autoría, tengo que respetar sí o sí, de la manera más cabal, todas y cada una de las notas que estoy tocando, que estoy transponiendo al instrumento. ¿Por qué? Porque una sola nota que suene diferente, que desencaje, pues va a dar una sensación bastante contrastante en el producto final, digámoslo así. Entonces, cuando hablamos de lo melódico, hablamos de lo sucesivo, hablamos de que, por ejemplo, cuando yo estoy tocando una línea melódica que puede ser de alguna manera compleja, tengo que pensar que eso que estoy tocando está tendiendo en la atmósfera una armonía, así no suena un acorde. Entonces es importante tener esto claro. ¿Por qué? Porque tenemos unos recursos que, si bien son bastante amplios, también tienen sus límites. Por otro lado, tenemos el sentido de la armonía. Cuando hablamos de armonía, hablamos de simultaneidad de sonidos. La misma palabra lo dice, armonía, tratar de que haya una concordancia entre las notas, que lo que sea que yo esté tocando tenga una coherencia. Pero eso no significa que yo no tenga derecho a colorear o a curiosear o a manejar encadenamientos armónicos que vayan con la intención de lo que yo quiera hacer. En ese sentido, tenemos que tener una información de armonía bastante amplia, no solamente a nivel teórico, sino a nivel auditivo. Es decir, haber escuchado muchísima música, muchísimo discurso armónico que nos permita de alguna manera tener un fundamento muy claro de las ideas que queremos plantear. Entonces, eso es la armonía. La armonía está en la mitad del bajo y la melodía, por lo general, pero no significa que siempre, porque la armonía también puede intercalarse de diferentes maneras, y es un recurso que se utiliza muchísimo en los arreglos para guitarra sola, para poder recrear las diferentes líneas de diferentes maneras. Y por último tenemos el bajo, y cuando hablamos de bajo no solamente hablamos de un registro, hablamos de dos cosas muy importantes, que son el sentido rítmico de la pieza, que lo puedo recrear con el bajo, y pues esencialmente la nota fundamental de los acordes. Bien sabemos que cuando yo toco un acorde, por ejemplo aquí, eso es la menor, si yo le pongo un bajo en fa sostenido, sí, aquí estoy tocando la menor en esas tres, pero en la sexta estoy tocando un fa sostenido. Entonces el bajo está cambiando completamente el sentido de esa armonía, ¿cierto? Ahora, si lo toco con un fa natural, miren el sonido que da, ¿cierto? Y así en general pasa siempre con el bajo, es capaz de cambiar la tonalidad, la armonía, perdón, y de darle un sentido diferente. Entonces, entender esos conceptos es fundamental
para yo poder empezar a hacer arreglos de guitarra solista. Ahora, hablábamos de las limitaciones que tiene el instrumento. Digamos que yo tengo una regla y es la siguiente: entre más compleja sea una línea de las tres que ya hablamos, menos queda para las otras dos. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, estoy tocando melodías muy complejas en los agudos, no voy a tener tantos recursos para hacer contrapuntos, por ejemplo, para hacer bajos, para hacer otras cosas, ¿sí? Entonces, ¿cómo sopesa o no eso? Depende de lo que uno quiera hacer. ¿Mm? Si yo, por ejemplo, quiero que mi arreglo tenga un solo con mucha melodía, con muchas cosas, pues voy a tener que sacrificar un poco o bien las líneas de la armonía o las líneas del bajo. Yo preferiblemente, Carlos Mario Muñoz, trato siempre de que el groove del tema, que el bajo permanezca. Entonces en ese sentido prefiero, si voy a hacer melodías muy complicadas, sacrificar la armonía. Simple y llanamente porque no me alcanzan los dedos para hacer todo. Entonces tiene uno que ver cómo sopesa eso. Pero por otro lado podemos poner un ejemplo muy interesante, que es la música del maestro Gentil Montaña. El maestro Gentil Montaña compuso piezas muy bonitas, muy virtuosas para guitarra sola, pero me gustaría hablar particularmente de dos arreglos que él hizo de su propia música original para trío andino y colombiano, que fueron Siempre te recuerdo y Gilma. Yo quiero invitarlos a que lo escuchen y se den cuenta de que lo que voy a decir tiene un sentido. Melodías muy sencillas, muy sencillas, negras, blancas, es decir, discursos melódicos en los agudos muy sencillos, pero contrapuntos muy desarrollados. Ustedes escuchan, por ejemplo, la guabina de la suite número 1 de Maestro Gentil Montaña. Ta 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 ta. Melodías muy sencillas, pero el discurso está en la parte de atrás, en la armonía, en el contrapunto. Entonces, básicamente él tenía muy claro que cuando hacía melodías muy sencillas, tenía muchísimo espacio para hacer contrapuntos y hacer contracantos y hacer armonías y voicings muy interesantes, ¿sí? Pero es porque conocía el recurso. Entonces, entre más compleja sea una línea, vuelvo y repito, menos queda para las demás. Ahora, ¿qué pasa con el bajo en ese sentido? Cuando yo estoy tocando, por ejemplo, un bolero, se pueden dar cuenta de que tiene uno muchísimo espacio para desarrollar ideas en la melodía y en la armonía, porque el bajo va todo el tiempo pam, 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 muy sencillo, es decir, hay mucho espacio para hacer otras cosas. Pero si yo tengo un bajo mucho más complicado, por ejemplo, como al hacer un arreglo, ustedes se van a dar cuenta de que es mucho más complicado poder hacer un desarrollo melódico y armónico. Entonces se debe a la misma regla. Entre más compleja sea una línea, menos queda para las demás. Es una cuestión lógica y creo que muy adjunta al sentido de la música. Porque hay cosas que se pueden hacer, por complejas que sean, se pueden hacer. Pero muchas veces menos es más también.
Y menos es más, no me refiero a la mediocridad, sino que uno tiene que tener la sensibilidad para saber qué necesita la música, qué me está pidiendo, qué le tengo que poner. ¿Mm? Ya sea mucho virtuosismo, o mucha sencillez, o mucho colorido, o mucho juego de timbres, o lo que sea que ustedes quieran. Hay que tener sensibilidad para eso. Y asimismo, decimos que a mayor dificultad, pues mayor requisito técnico, y por lo general se compromete mucho la expresión de lo que queremos tocar. Entonces muchas veces es mejor tocar cosas sencillas, hacer arreglos sencillos, tener una conciencia de nivel de lo que podemos tocar, de lo que podemos hacer para poder comunicarlo. Eso no significa que yo no pueda incrementar mi técnica, que yo no pueda mejorar mi conocimiento, mi picado, yo qué sé. Mi improvisación, lo que sea. Eso no significa eso, pero ser conscientes de que, como los pintores, cuando ellos hacen una obra, ese resultado final representa ese momento de su vida, ese conocimiento que tenían en ese entonces. Nosotros podemos incrementar ese conocimiento, podemos ampliarlo, profundizarlo, pero siempre con sensatez, siempre tratando de tener el ojo en la meta, pero el sentido de presente muy consciente. ¿Por qué? Porque muchas veces tratamos de hacer cosas que no podemos hacer, que se sale de nuestras manos. Y si bien esa es una buena manera de uno impulsarse, de exigirse, pues también puede uno muchas veces pasar una línea que lo va a volver a uno inexpresivo, que lo va a llevar a romperse musicalmente. Entonces, siempre avanzar lento pero seguro. Tratar de que esa dificultad técnica que yo tenga la pueda abordar en el tiempo. Que la música que yo pueda hacer hoy se acomode a lo que puedo hacer hoy. Bien, por otro lado, muy útil entender que la guitarra tiene sus tonalidades que son más fáciles para poder arreglar. Vamos a decir que hay que tener mucho en cuenta la utilidad que nos dan los bajos al aire. Yo por lo menos siempre lo pienso de esta manera porque estoy tocando muchísimo en la zona melódica de la guitarra. Entonces, entre más cuerdas al aire yo tenga, pues en los bajos particularmente, pues va a ser mucho mejor para mí. En síntesis, vamos a ver que hay tonalidades que son muy cómodas para tocar. Naturalmente creo que la de la mayor es la más fácil por el simple hecho de que los bajos están en primero, cuarto y quinto grado. Entonces no tengo que hacer mayor esfuerzo para poder hacer sonar esas notas porque pues están ahí solitas, ¿cierto? Diferente cuando yo toco, por ejemplo, un mi. Tengo primero, cuarto y quinto grado, tengo que pisarlo ya. Y ese va incrementando la dificultad. ¿Por qué hablo de primero, cuarto y quinto grado? Porque toda la música que conocemos hasta el día de hoy, la música occidental, está basada en primero, cuarto y quinto grado, armónicamente. Que nos vamos para una tonalidad, que nos vamos para la otra, pero siempre todo vuelve al uno y pasa por el quinto, puede que pase por el segundo, por el sexto, lo que sea, pero todo es alrededor de 1, 4, 5, por lo menos casi todo. Entonces, tener yo esos bajos al aire, o lo más al aire que yo pueda, pues me va a facilitar hacer música para guitarra sola. Entonces, las tonalidades fáciles para hacer música para guitarra solista: la mayor, la menor, mi mayor, mi menor, re mayor, tenemos aquí el primer grado, tenemos no el cuarto, que sería sol, pero su relativa, que es el segundo. Entonces va a funcionar muy bien
hacer cosas con el segundo grado menor, y tenemos el quinto grado en la quinta cuerda, ¿cierto? Esas son las tres tonalidades más sencillas. Luego tenemos sol mayor, que no es tan sencillo, pero bueno, todavía tengo ahí la relativa, que es mi menor. Tengo el segundo, que es la. Voy a pisar el do, y el re lo tengo al aire, entonces es una tonalidad de alguna manera intermedia en dificultad. Luego tenemos do mayor, que si bien es una tonalidad fácil porque no tiene alteraciones en la armadura, pues a la hora de tocar todo el tiempo tengo que estar pisando do, fa y sol, ¿cierto? Sin embargo tiene su relativa al aire, ¿cierto? Y su respectiva dominante secundaria al aire también, y su segundo grado menor lo tiene al aire también. Entonces, hasta ahí todo muy bien, todo muy sencillo, y creo que de las tonalidades fáciles la última va a ser pues si menor. ¿Por qué? Porque tengo aquí el si, tengo aquí el fa sostenido, tengo aquí el cuarto grado al aire, pero también tengo el segundo grado y tengo la relativa al aire, ¿cierto? Ustedes escuchan obras como La Catedral, todo el tiempo se ve ese movimiento armónico entre la relativa, la segunda, el cuarto, el disminuido o la dominante doble, que es dominante de fa sostenido. Y ahí se pueden dar cuenta de cómo funciona muy bien si menor para la guitarra. Ya luego de eso, pues se nos complica un poco más el tema, porque tenemos que empezar a tocar de una manera muy cerrada los acordes. Tenemos entonces tonalidades como do sostenido menor, que es relativa de mi, que si bien tiene su misma relativa al aire, pues todo el tiempo tiene que estar aquí, ¿cierto? Y de ahí para arriba tenemos si bemol, mi bemol, la bemol, tonalidades bien fáciles para los guitarristas para hacer cosas solistas. Hablando de acompañamiento es otro tema, porque uno no necesariamente todo el tiempo está tocando cuerdas al aire. Entonces, tener en cuenta esas tonalidades que son fáciles para el instrumento y aprovecharlas al máximo. Ahora que si yo no quiero que dicho arreglo, dicha música que tiene una digitación en la mayor, me suene en la mayor pero me suene en si bemol, pues para eso tenemos el capo. El capo tiene muchos prejuicios dentro del gremio de los guitarristas, pero ustedes se dan cuenta históricamente como desde el Renacimiento ya el capo se usaba en el laúd, en la vihuela. Se ha usado regularmente porque es una herramienta muy útil para poder transportar sin cambiar la digitación. Entonces hay que usarlo, lo cual no significa que yo tenga que acomodarme al capo para tocar todo. No, yo tengo que ser bueno usando el capo y bueno sin usar el capo. Entonces, por ejemplo, guitarristas como Paco de Lucía, los guitarristas flamencos en general, los guitarristas de folk, los solistas de música country, utilizan mucho el capo. ¿Por qué? Porque también permite otras sonoridades al instrumento, dentro de las mismas digitaciones que ya conocemos. Entonces, usemos el capo, pero tratemos también de comprender el instrumento sin el capo. Un buen guitarrista usa todas las herramientas que tiene a su alcance y tiene que dominarlas. Mejor dicho, en síntesis, un buen guitarrista toca con capo y sin capo, aunque hay una seria diferencia entre usar capo en acompañamiento y capo cuando uno va a ser solista. O sea, es una diferencia muy grande. Ya digamos, cuando uno mezcla los dos conceptos y empieza a trabajar algo que se llama chord melody, uno puede trabajar con capo o sin capo de una manera relativamente cómoda, aunque recortando recursos tanto de la parte solista y sus cuerdas al aire, como el hecho de usar capo y la facilidad que nos da esta herramienta. Entonces, usar capo no es pecado, gente. Usar capo es una herramienta y punto. Muy importante con el uso del capo. Cuando yo estoy utilizando esto, yo tengo que volver a afinar el instrumento.
¿Por qué razón? Porque la distancia de las cuerdas sobre el puente varía, por lo cual la afinación varía. De pronto en microtonos, en una diferencia muy leve, pero se siente sobre todo al grabar. Entonces use el capo, pero afine con el capo. Es decir, así como está puesto, usted tiene que darle la vueltica a las cuerdas y encontrar la afinación exacta para lo que usted quiera hacer, o de lo contrario le puede estar sonando desafinado, sobre todo en esa parte, y máxime cuando la guitarra, si es una buena guitarra clásica, tiene unos armónicos internos que resuenan a ciertas notas. Entonces imagínese usted, si de pronto ese armónico no va a resonar o termina resonando medianamente y usted tiene las cuerdas un poquito desafinadas porque no cayó en cuenta de afinar cuando estaba usando el capo, pues va a ser un desastre, ¿no? Y sobre todo en grabación. Entonces cada herramienta tiene sus pros y sus contras, entonces tengamos muy presente esto para poder sacarle el mejor provecho posible, que el capo tenga una buena fuerza, buena presión.